esta presentación. Es un gusto recibirlas aquí en Marco, en esta exposición que, como mencionó, se presentó hace un año en la Ciudad de México y hoy estamos aquí contentos con ustedes aquí en Monterrey. La exposición le hicimos algunos cambios de lo que se presentó en la Ciudad de México, principalmente esta entrada. Es algo que hicimos específicamente aquí para Monterrey. Aquí tenemos una imagen desde 1967, es el Zócalo, y es la primera escultura inflable neumática que hace Eduardo, un globo inspirado en los globos. Es un globo de 10 metros de diámetro, y es en 1967 en antelación a los Juegos Olímpicos. Y en esa época en el mundo occidental se estaba utilizando la escultura neumática, la escultura inflable, y entonces Eduardo la retoma y de alguna forma la reconcilia con referentes locales, ¿no? En este caso, los globos mexicanos que estaban presentes todos los domingos en los parques y en las plazas públicas. Y aquí vemos una estrategia bien común de la obra de Eduardo, donde referentes locales son reconciliados con prácticas internacionales, prácticas artísticas internacionales. Le voy a pasar el micrófono a Eduardo para que también les dé la bienvenida y seguimos ahorita con la exposición. Buenos días. Para mí es un verdadero gusto estar aquí en Monterrey con esta exposición. No solamente esta exposición refleja mi trayectoria como arquitecto, urbanista, artista, pero refleja una época de mi vida muy importante que fue los proyectos que hice aquí en Monterrey. A mí me tocó hacer el Parque Fundidora, el origen del Parque Fundidora. Yo fui de los primeros que entró a Parque Fundidora cuando Parque Fundidora se fue a quiebra. ¿Y qué hacer con 250 hectáreas que estaban en el centro de Monterrey? De ahí salió Cintermex, la arquitectura de Cintermex. Yo había vivido un poco en Italia, en Milano. En Milano tienen los centros de exhibiciones más importantes casi de Europa. Y se me ocurrió que Monterrey debería de ser uno de ellos. Y los empresarios de Monterrey lo vieron con muy buenos ojos y se pusieron a trabajar y nos pusimos a trabajar. Y después de varios estudios, si lo hacemos chiquito, lo hacemos grandote, pues lo hacemos doble de grandote. Y salió Cintermex. También hice la Plaza de los Héroes con Martínez Domínguez. En fin, Monterrey para mí es muy significativo. Y vamos a empezar con Daniel, que es muy buen introductor de mi trabajo y de sus ideas en relación a mis trabajos. Muchas gracias. Pues les invitamos a pasar aquí a la sala contigua, que es donde inicia la exposición. Vean, los textos estos son muy ilustrativos. Pasen, se puede pisar, es para que se utilice todo. Esta es la primera parte de la exposición. Es una sección que se llama Entornos Urbanos y tiene que ver con los proyectos, como el título indica, de Eduardo, que tienen que ver con
ciertas directrices muy específicas. Quizás la más emblemática es esta, el diseño integral de los Juegos Olímpicos de México 68, que Eduardo encabezó ese equipo, el equipo encargado de la imagen y el diseño integral de la Olimpiada, que por un lado es el logotipo, que es muy conocido, pero también la señalética, publicaciones, diseño urbano, mobiliario, entre los que podemos ver los globos, pero ahora ya con el impreso de las Olimpiadas, también estas estructuras semi-monumentales que ilustraban las justas deportivas y que remiten a los judas de cartonería. Y de nuevo aquí vemos esta estrategia de Eduardo de reconciliar referentes locales con referentes internacionales, que también sucede en el logotipo de México 68, donde el arte de los pueblos originarios de México se combina con el arte perceptual o el arte óptico que estaba tan en boga en los años 60. Entonces, este es uno de los proyectos. Imagen México es el proyecto que Eduardo diseña para la inauguración del sistema colectivo Metro y que consistió de ese logotipo impreso en esa superficie reflejante, que es muy interesante porque integra al espectador. Es también un recurso muy utilizado en los años 60, 70, y si caminan por acá van a ver un fotomural que estaba en la glorieta de Insurgentes, todo alrededor del perímetro de la glorieta de Insurgentes. Es un fotomural que integra distintas imágenes de México, y entonces lo que ven es a la gente en 1969 viendo el fotomural, y ahora nosotros tuvimos un tercer plano de espectadores que somos nosotros viendo esa imagen de esa gente que está viendo el fotomural. También incluimos los proyectos que ya platicó Eduardo, uno de los proyectos aquí que realizó en Monterrey, y una serie de los años 80 que se llama Museo de lo Cotidiano, que aunque específicamente no es un proyecto urbano y arquitectónico, tiene que ver con la vida urbana, o sea, digamos, con los objetos que se pueden comprar en mercados, son como cosas muy como de la vida cotidiana y que de nuevo presentan una estrategia en juego en la obra de Eduardo, donde objetos cotidianos son resignificados y transformados en objetos artísticos. Bueno, si quieres agregar. Brevemente, la idea de la macroplaza es el plan maestro del Parque Fundidora. Esa es la estructura del Cintermex. Esta es la estructura del Cintermex que este es la bóveda que divide las exposiciones temporales de las exposiciones fijas. Allá está la Plaza de los Héroes. Porque enfrente del Palacio de Gobierno cruzaba una calle y no había plaza en ese momento enfrente. Y la idea era unir esta plaza, la plaza del gobierno, del Palacio de Gobierno estatal, con el Palacio Municipal. La unión de esos dos era lo que yo titulé la macroplaza. Después se hicieron varias adaptaciones, pero queda todavía la macroplaza, puede uno caminar de un lado al otro sin... Y esa fue la primera maqueta que les presenté para hacer Cintermex. Si tienen alguna pregunta en especial, todos.
Pues fueron diferentes años. Pues no me acuerdo exactamente cuánto tiempo, pero desde 1980 empezamos y la Sintermex se inauguró en 1991. Y pues antes de la siguiente pregunta, es agradecerle que nos haya hecho una ciudad tan linda, que todos podemos disfrutar. Pues de eso se trata la vida. Y en Fundidora, ¿qué nos puede contar de esos diseños? ¿Cuántas veces lo hizo antes de decir ya, así va a quedar? Pues la decisión la tomaron el gobernador y los empresarios, yo presentándoles diferentes alternativas. Al principio era más chico el proyecto y de veras los empresarios decidieron hacerlo más grande porque pensaron que era muy importante tener un centro de exhibiciones de ese tamaño para el futuro. ¿A la distancia cambiaría algo? Pues cositas, pero en esencia es lo que cuenta. ¿Qué posición tiene para usted la ciudad de Monterrey con todas las obras que hizo acá? Pues para mí es muy importante Monterrey. Mi familia es del norte, mi familia es de Razas, es de Chihuahua, y mi familia de La Peña es de Saltillo, de La Laguna. O sea que pero nunca viví en el norte, siempre viví en la Ciudad de México. ¿Le hubiera gustado vivir aquí en el norte, en No, Monterrey? pues en la Ciudad de México viví muy feliz con mis padres, que me ayudaron mucho a mi carrera, a mi vida. Yo sé que todas son especiales para usted, pero ¿cuál elegiría como la que más le gusta? No me gustan esas preguntas. Ok. Porque todas me gustan. Okay. Todas. Todas le gustan. Ok. En general, ¿qué significa para usted esta exposición? Pues significa, como les decía, que me pone muy pensativo de la vida de uno, del pasado, de cómo llegué a una situación de esta naturaleza y cómo estoy llegando ahorita a la exposición esta exposición, que para mí es muy significativa que se haga en Monterrey. Y hacer en la Ciudad de México, en el Palacio de Bellas Artes, también fue muy importante. Y me estoy acordando de la barra, fíjese, la barra esa, para poner la barra y le cortamos los tubos así para que no se fuera la gente a pasar. Usted es un firme creyente del futuro y sobre todo siempre dentro de su obra pues habla del cosmos, inclusive tiene un libro. ¿Qué podría compartirnos al respecto? A ver, mi obra, como verán más adelante, tiene una serie que se llama Posibilidades de una estructura. Posibilidades de una estructura es una estructura que decide uno que es una estructura y decide uno que tiene posibilidades, la posibilidad de una estructura. ¿Cuántas posibilidades tiene una estructura? Infinitas. Gracias. Entonces, con una sola estructura, la más grande que van a ver es la de Cosmos, y tengo subseries, subserie Cosmos, subserie 9 círculos, subserie cuadrícula, subserie, y Cosmos, que es la más grande, con un profesor de matemáticas y de física de la Universidad de Oxford, le pusimos símbolos a los elementos que hacen la estructura. El eje de las X, el eje de las Y, el eje de los infinitos, las cruzadas, la bóveda celeste, que es donde están todas las estrellas pegadas a la bóveda celeste.
A eso lo creían los griegos. Y tiene un rombo que este lado del rombo significa la gravedad. La gravedad es la fuerza que nos atrae, nos trae sentados en el piso, nos tiene pegados al piso. Fíjense, las gotas, cuando echa uno una gota de agua a un charco, se hacen círculos. ¿Saben qué es esos círculos? ¿Quién los hace? ¿Quién los hace? La gravedad. El peso. La gravedad está jalando siempre, las olas también las hace la gravedad. Continuamos esta conversación no me quedo. en la siguiente sala. Si nos puede seguir platicando en la siguiente sala sobre el tema. Yo había visto que tiene. Bueno, esta es la segunda parte de la exposición. Se llama Tablas y se llama así porque así se llamó la exposición de Eduardo en el Palacio de Bellas Artes en 1972, donde presenta por primera vez estas piezas, que son donde empieza a utilizar la técnica huichol de hebra de lana sobre adherida con cera de campeche a una tabla, ¿no? De ahí viene el nombre del retrato. Como pueden ver, pues son diseños abstractos, geométricos, muy en línea con la pintura abstracta de ese momento, pero de nuevo esos referentes globales, ¿no? Y que estaban presentes en el arte prácticamente de todo el mundo son reconciliados con esta técnica local. También en esa misma exposición muestra ese mural, que aquí tenemos 3 paneles, pero el mural consiste de más elementos, que se llama de construcción de una imagen. Y como pueden ver, está como cortado los elementos, entonces lo que implica es que esta pieza se puede reconfigurar de distintas maneras, ¿no? Un poco como un rompecabezas, donde una pieza puede estar en otro lado. Y así, aquí ya empieza a haber esta reflexión sobre las infinitas o múltiples posibilidades de transformación presentes en una imagen, ¿no? Que es algo que va a extenderse en esta parte, que es la sección de posibilidades de una estructura. Posibilidades de una estructura es un conjunto de trabajos que todos parten de este diagrama, que tiene una línea horizontal, una vertical, 2 diagonales y 3 formas geométricas que están dispuestas concéntricamente, un círculo, un cuadrado y otro círculo. Entonces, de este diagrama parten todas estas subseries que tenemos. Por ejemplo, atrás de ustedes esta retícula que enfatiza la horizontal y la vertical. Luego está diagonales, que juega con las diagonales. Código de barras, que enfatiza la vertical. Y 9 círculos, que enfatiza el círculo y el cuadrado en repeticiones. Y Cosmos, que es la que está acá y que es la que retoma la estructura de manera más integral. Y vemos piezas tempranas de los años 70, donde Eduardo todavía utiliza pintura, pero después también va a utilizar la hebra de lana en esta serie, hasta volverse como un rasgo muy distintivo de su producción. Y como pueden ver aquí, todavía allá al fondo de ver pase, es siempre la misma estructura, pero siempre variando, ¿no? A veces enfatizando la línea con colores,
siempre como cambiando y alterando la estructura. Y de nuevo hay una metáfora de que ninguna estructura, digamos, ninguna estructura mental, social, como estructura un poco como manera de ver el mundo, nunca es cerrada y siempre está propensa a cambiar, como con la imaginación las posibilidades ante una estructura pueden ser infinitas. De la técnica, no sé si quiere hablar de la técnica. La técnica. Sí, A ver, de la técnica de la hebra. sí, les platico la técnica de la... Bueno, tengo que mencionar el concepto general para entrar a la técnica. El concepto general todas estas obras están bajo una serie que se llama Posibilidades de una estructura, que ya vimos que una estructura como aquella se va todo y todas esas obras están basadas en esa estructura. Pero esa estructura está relacionada con el cosmos. Esa está relacionada con la geometría de las verticales y las horizontales. Esta es de la misma serie que esa, fíjense. Pero fíjense la calidad que le da la forma, la técnica artesanal que usamos, que es la que es muy importante. No es una técnica que se con pistola de y se ve todo parejo y se ve. En cambio aquí, fíjense nomás cómo se ve el color blanco. Todas las hebras de lana que van así y que les dan la luz de diferente manera aquí y acá que van en este sentido. Y se vuelve otra cosa con la calidad artesanal. Por eso es muy importante haber metido a mi proceso la cuestión de la artesanía, porque es la cuestión creativa del hombre, no de las máquinas. ¿Cómo supo encontrar los colores o las técnicas mexicanas que fueran este sello que lo apartaran un poco al arte clásico, al arte figurativo, geométrico? ¿Cómo supo encontrar? ¿Cuál fue su proceso? Bueno, la geometría es un lenguaje como el que estoy usando para hablar con usted. Es un lenguaje que significa muchas cosas. Todo el mundo es geometría, todo el mundo son matemáticas, todo el mundo es belleza, todo el mundo es, entonces, todo el mundo es palabra. Entonces, nuestros lenguajes son para mostrar los seres humanos usan la geometría. Pero estos colores gritan México. ¿Cómo los eligió? También los que tiene allá en el México 88. Platíquenme un poco de estos colores. Sí. Bueno, pero esos están tomados. Nosotros nacimos con color. Entonces, pues al principio lo más fácil es agarrar un color y usarlo. Y me gustó este color, y me gustó este color, y me gustó este color. Y poco a poco los va uno familiarizando y les va dando una importancia. De cierta manera, este color es bueno para decir que el cosmos está hasta allá. Este color es bueno para decir que el cosmos es verde, porque lo quiero verde yo. En fin, es la interpretación que uno le da al lenguaje. Continuamos de ese lado al siguiente número. Vamos. Son técnicas antiguas, pero son cosas que constantemente van cambiando. Sí, por eso. Pero está maravilloso. Pero puede seguir uno así. Es infinito.
como nosotros somos infinitos, trascendentes. Bueno, aquí en esta sección van a ver más piezas de la serie de Cosmos, así como dos conjuntos de trabajo que se desprenden de esta serie. Por un lado, componentes del cosmos, donde justo lo que hablaba Eduardo hace un rato de la gravedad, ¿no? De estas fuerzas que se ilustran de una manera u otra, de estas fuerzas que rigen el cosmos. Y por el otro lado está variaciones cósmicas, que como pueden ver aquí se deja el formato tradicional cuadrado y las obras tienen otras distintas soluciones geométricas, triángulo, círculo. En todas está utilizada la misma técnica de la hebra de lana. Y luego ahorita vamos a entrar con una nueva instalación que es parte de otras series que vamos a ver saliendo, que se llama Crecimiento Orgánico y Crecimiento Exponencial. Son dos piezas que en los años 70, en 1975, Eduardo realiza para una convención del Club de Roma en la ciudad de Guanajuato. El Club de Roma era una asociación civil internacional que aglutinaba empresarios, intelectuales, científicos, donde se empezaba a debatir el crecimiento, los límites del crecimiento industrial. Entonces, estos dos proyectos, crecimiento orgánico y crecimiento exponencial, ilustran los límites del crecimiento. Mismos que estamos viviendo ahorita con la crisis climática, con la crisis ambiental, y la videoinstalación tiene que ver con crecimiento exponencial, donde una línea se va multiplicando, haciendo alusión a este crecimiento desmedido, hasta que todo el espacio se torna como en negro, que es un poco como una metáfora de llegar a los límites del crecimiento. En esta serie Cosmos, que es aquella imagen que ven allá, el rombo que hace así son las fuerzas, la gravedad, el electromagnetismo, la energía nuclear fuerte y la energía nuclear débil. La energía nuclear fuerte es los átomos que mantienen a toda la materia junta. Y la energía nuclear débil es cuando los átomos explotan y se hace la explosión atómica. Entonces esas son las cuatro fuerzas y aquí están. Esa es una interpretación de la gravedad, que les decía del agua, de la gravedad. Está representada como lenguaje, lo que usted decía, geométrico, pero yo la represento así. Es una manera, un lenguaje que yo tomo y digo, esta es la gravedad. ¿Cómo llegó a esa figura ferroviaria? Atrás. Miren, esto es interesante. Esta es la energía nuclear fuerte. Es esta, donde las figuras están rellenas de colores, que son los átomos que están adentro, muy fuertes, agarrando todo el color y metiéndolo a esto. Y aquí ya el color y el interior de las figuras ya no existe color y ya no existe. Es la energía nuclear débil. Son interpretaciones que uno hace para ilustrar un pensamiento. Estas están hechas en Shakira. Shakiras son
piedritas de vidrio que se hacen en Checoslovaquia y en China. Maestro, ¿y cómo aprendió la técnica huichol? Se vino a vivir un huichol a mi casa en 1969. ¿Cómo se llama él? Santos Motopoa. Pasamos a este lado. En la siguiente instalación podemos pasar más un tiempo de 15 más o menos. Para la siguiente instalación podemos pasar por grupos y saliendo el curador les va a hablar sobre esta instalación. Adelante. ¿Y por qué llegó la ausencia del color? La ausencia del color. Porque es la bomba atómica. Ya no hay átomos, hay nada más energía. Claro, desaparece. Aprovecho para hacerle unos retratitos ahí. Gracias.